El Pedrito nació de 27 semanas con 910 gramos y midió 34 centímetros. Yo le vi, o sea, incluso le escuché, pero claro, yo vi a un niño súper cianótico y se lo llevaron inmediatamente. Desde la mañana siguiente realmente enfrentando la realidad, ya verle por primera vez esta pequeña criatura que estaba más o menos del tamaño de mi mano, creo, desprotegido en la termocuna. Y más o menos como a los 2 o 3 días a él le da una hemorragia cerebral, porque como las venas eran tan delicadas, como él no debió haber nacido por parto normal, eso hizo que tenga una hemorragia cerebral. La incertidumbre de no saber si iba a sobrevivir la próxima noche, eso sí fue duro. Y me acuerdo que había algunos momentos donde de hecho nos dijeron despídense porque es muy probable que no lo va a lograr. Bueno, muy buenas. Yo soy Laura de Cinco y hoy estamos con Gabriela Gavilanes. Queremos abrir, ¿no? Y queremos compartir historias con valores, y yo creo que vamos, la historia de Gabriela no te va a dejar indiferente. Cuando Gabriela nos escribió, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente, me envió un mail para pasarme un vídeo, ¿no? Con una historia suya personal. Y recuerdo que me caían los lagrimones al acabar el vídeo. Se lo enseñé a mi marido y súper emocionada, ¿no? Entonces creo que tiene una historia para contar y que puede ayudar a muchas personas, ¿no? Entonces hoy lo que queremos es, Gabriela, que nos puedas contar esa historia, porque ahora mismo, antes de empezar la entrevista, me estabas diciendo, no, yo soy coach ontológico, pero realmente ya tu profesión, ¿no? Ese cambio de profesión, esa formación en el coaching ya viene de una forma distinta, ¿no? A lo que suele ser lo usual. Sí, totalmente. Bueno, un saludo también a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy súper contenta. Yo me certifiqué también en Coaching por Valores y para mí eso también fue un plus a la historia que estoy viviendo y que vivo hace años, y que me hizo como que poner los pies en la tierra de cómo yo estaba viviendo las cosas a través de lo que sucedió en algún momento en mi vida. Ahora, Gabriela, deben estar, ¿no? Las personas que nos están viendo deben pensar, bueno, pues, ¿cuál es la historia de Gabriela, ¿no? ¿Qué es eso que yo creo que realmente ha significado un antes y un después en tu vida? En el 2013 estaba embarazada. Uno tiene unos planes, pero la vida tiene otros. Y en este caso mi hijo tenía otros planes también. Así que decidió nacer muy antes de tiempo, a las 27 semanas, como prematuro extremo. Lastimosamente, hubieron mucha negligencia médica que hizo que mi hijo primero nazca en un parto normal, lo que nunca debe suceder con un prematuro extremo. Y eso obviamente derivó a muchísimas complicaciones. Él estuvo 111 días hospitalizado, de los cuales 2 meses y medio estuvo en cuidados intensivos entubado. Y en esos 2 meses y medio, claro, nuestra vida se volcó al hospital. En Ecuador no hay un sistema en el que tú puedes quedarte en el hospital con tu bebé. Y como era un área súper restringida en la que él estaba, yo tenía un tiempo de visitas para él de entre 15 a 20 minutos diario, a veces menos, porque si ocurría alguna emergencia con otro niño en la sala, yo tenía que salir. Sin embargo, yo pasaba en el hospital, aunque no podía verlo, ¿no? Pasábamos con mi esposo. Mi hijo tuvo una hemorragia cerebral que afectó prácticamente todo su hemisferio derecho en la cabeza, y eso le provocó a la larga también una epilepsia fármaco-resistente, donde hemos tratado de todo, pero a partir de ese entonces Pedro Felipe no paró de convulsionar. No había fármaco que resulte. A veces lo teníamos en un día convulsionando hasta 100 veces. Y claro, con un pronóstico de que si eso empeoraba, también podía ser fatal, ¿no? En realidad los pronósticos médicos con él jamás fueron positivos. Yo recuerdo mucho una vez que un médico me dijo, bueno, mire señora, si es que su hijo llega a vivir, él jamás se va a mover, jamás. Así que a veces pienso que los pronósticos médicos también vienen cargados de la subjetividad del médico, ¿no? Entonces, el médico y con lo que vivo, con lo que piensan, entiendo que se remiten a la ética y a su carrera, a la ciencia,
pero claro, a veces pueden llegar a tener unas palabras no tan agradables, no tan motivadoras. Y yo recuerdo que este médico me dijo como, no esperen mucho, no, ¿para qué? Más o menos como, denlo por perdido. Y en 2 ocasiones, de hecho, nos llamaron a despedirnos de él, porque nos dijeron que él estaba pre-muerte. En esas 2 ocasiones es que yo empiezo a detectar cómo ciertas cosas se mueven dentro de mí y dentro de mi esposo, ¿no? Como por ejemplo el valor de la empatía, porque cuando nos llamaron a despedirnos de él, primero que nosotros, sin hablarlo previamente, decidimos jamás hacerlo. No era por aferrarnos, era como un sentimiento de confianza y de fe en él. Pero ¿por qué te digo que se desarrolló la empatía? Porque en esos momentos nosotros decidimos ser empáticos con los médicos y prácticamente tener charlas en donde le decíamos como, o sea, lúchalo, ¿no? Tenle fe tú también, no renuncies. Entiendo que médicamente tal vez el pronóstico esté en contra, pero dale, o sea, nosotros motivándoles a ellos. Y ahí me di cuenta de que es un ejercicio empático difícil, porque se trata de la vida de tu hijo, en donde muchas veces tienes que decir, tienes ganas de reclamar, tienes ganas de gritar, tienes ganas de echar un golpe, de tantas cosas. Pero necesitabas también como que tener todas las armas, todos los soldados a tu favor. Y no te puedo decir que en ese momento lo hice de manera consciente, o lo hicimos de manera consciente. Ahora en retrospectiva, siento que lo hicimos así, tal vez en una especie de trance que estábamos mi esposo y yo, Johannes y yo, pero lo hicimos. Después de eso, todo niño prematuro tiene que, en el periodo de hospitalización también, tener una revisión oftalmológica, porque debido a las altas dosis de oxígeno que reciben, el oxígeno va desprendiendo la retina del ojo. Eso se llama la retinopatía del prematuro. Y otra negligencia médica, él no recibió eso a tiempo. En el momento en que se pudo hacer, en donde nosotros luchamos para que se haga, empezaron las operaciones. Entonces vinieron como 15 operaciones para salvar su vista y no lo logramos. Se desprendieron sus 2 retinas y oficialmente quedó ciego, ¿no? Y mira, aquí también entra otra cosa súper linda, Laura, porque yo después de eso tengo mi segunda hija, Eva, que Eva no tiene ninguna discapacidad. Y algún día, imagínate, Eva tan pequeña, me preguntaba, pero ¿por qué mi hermano no ve? Tú me dices que mi hermana no ve, pero yo creo que sí ve. Y yo le decía, no, Eva, yo tratando de explicarle desde el mundo de los adultos, ¿no? Y ella me decía, ¿sabes por qué mi hermano ve, mamá? Porque él ve con los ojos de su corazón. Yo sentí un puñal en el corazón, porque me di cuenta de que a veces en la adultez perdemos esa, no sé si es de esa creatividad o esa forma tan hermosa y maravillosa de ver el mundo, ¿no? Y bueno, entre todas esas cosas, no es que la historia con Pedro Felipe ha sido algo lineal en donde, bueno, ya tuvimos un diagnóstico, aprendimos a vivir con él y pasó. Más bien con él siempre ha sido cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Años después, atendido neurológicamente en Alemania, nos dijeron que la forma de salvarlo como de su epilepsia era haciéndole una cirugía que es una de las más radicales en el mundo, ¿no? Que es entrar al cerebro y separar el hemisferio afectado, cortar. A mí me tomó 1 año decidir eso. A mí, te digo a mí porque a Johannes, él sin duda dijo, lo hacemos y lo hacemos. Y fue 1 año también de mucho movimiento, porque entras en no en una discusión, pero entras en una disyuntiva con tu pareja. Y porque yo les decía ¿cómo te es tan fácil decir, vas a entregar la vida de tu hijo a algo tan drástico en donde no sabes si va a salir, después de que lo luchamos tanto? Y él estaba convencido, y a veces teníamos periodos en que no nos encontrábamos él y yo para decidir esto. Y obviamente eso causaba un redescubrimiento de la pareja también, ¿no? Porque claro, los dos tenemos a ese niño, es nuestro hijo, pero lo vivimos diferente, porque somos personas diferentes, ¿cierto? Entonces, fíjate que al final decidimos hacerlo después de 1 año. En ese año ya había nacido Eva, y nos fuimos los 4. Hemos tenido infinidad de estadías hospitalarias, tanto en Ecuador como en Alemania, como en todas partes.
Hemos tenido periodos en que hemos buscado medicamentos que no es fácil de conseguir en otros países. Hemos estado, incluso nos reíamos con Johannes un día porque recordábamos, en Ecuador no era legal el consumo del cannabis para temas epilépticos. Y nosotros empezamos a viajar fuera del país para conseguirlo y aprovechábamos esas salidas también para darnos un encontrón nosotros, un respiro nosotros. Y enfrentarnos también al juicio y a la crítica de personas que te dicen como, oye, dejar a niños pequeños, ¿cómo lo haces? Y más a un niño discapacitado. Y yo en algún momento entendí que la mejor forma que yo puedo hacer para cuidar de mis hijos es cuidándome a mí y a mi matrimonio. Y esa fue como nuestra lección con Johannes, donde dijimos como, se puede caer el mundo, pero nosotros tenemos que tener el tiempo de pareja también, porque seguimos siendo individuos. Y porque lo mejor que podemos hacer por los dos, pero en especial por Pedro Felipe, que es 100% dependiente, es darle unos padres levemente cuerdos en medio de esta tormenta. Así que empezamos a hacer las cosas de esa manera. Entonces, como te decía, fuimos a la operación. Después de la operación, que fue todo un movimiento para toda la familia, Eva pasó también en el hospital con nosotros, siendo una bebé. Las posibles complicaciones que podían existir eran hasta máximo los 15 días. Al día 19 Pedro no se despierta. Yo recuerdo que estaba rígido y entraron los médicos a la habitación. Entenderás que por los nervios, yo sé alemán, pero en ese momento yo solo oía desesperación, todo. Y yo me encerré con Eva en el baño de la habitación, mientras mi esposo, Johannes, y los médicos estaban ahí viendo qué hacer y todo eso. Yo recuerdo que yo estaba en el baño sentada, Eva era bebé y lactaba, y yo la veía y decía, o sea, con ese sentimiento nuevamente de abandonarte a veces, ¿no? De abandonar a que sea lo que mejor deba ser para Pedro, pero siempre con ese sentimiento de fe, de esperanza. Tuvo una complicación, tuvieron que ponerle una válvula en su cabeza y bueno, finalmente salió de eso, pero no dejó de convulsionar. Entonces pasaron muchas cosas hasta que un día en donde uno ya pierde la esperanza también, ¿no? Dejó de convulsionar clínicamente, porque en su cabeza todavía hay actividad epiléptica, es decir, todavía hay como un cortocircuito, como nosotros decimos, pequeñas tormentas, pero al menos la clínica en que tú ves ya no existe. Y de alguna manera también es un alivio. Es un alivio para nosotros, para Eva, porque yo pienso que lo que ha vivido Eva también en medio de esta historia, ahora tiene 5 años, es increíble. Yo a los 38 que tengo, para mí todavía es un shock. Y esa niña de 5 años lo vive con una naturalidad hermosa, envidiable. Por eso, dime. Se estarán preguntando, ¿qué edad tiene ahora Pedro Felipe? Pedro Felipe en mayo cumple 8 años. 8 años. Sí. Entonces, ha sido un batallar increíble. Fíjate que, claro, cuando pasó todo esto, yo pensé que nunca más yo iba a poder volver a trabajar. Yo soy comunicadora social y esa fue mi profesión, yo ejercía en eso. Y bueno, dije, no, ahora el tema es el cuidado a mi hijo. Sin embargo, él mismo me fue dando las herramientas para entender qué importante es generar tribu y solidaridad y manada en historias así, que son las que dejan de conectar poco en el día a día, ¿no? Qué importante es educar, si lo quieres ver, no solo desde el mundo académico, sino desde las historias humanas, en donde te puedes ver reflejado, en donde puedes sentir que alguien te sostiene. A mí una de las cosas que más me impactó, Gabriela, cuando vi el vídeo es vuestra actitud, ¿no? Es decir, ante la vida no te pueden pasar adversidades, pero cómo las personas reaccionan ante eso y además, ¿no? El querer ayudar, o sea, que vosotros, ¿no? Encima tengáis una disponibilidad de, no, pues todo esto que he vivido yo quiero ayudar, quiero compartir para que a otras personas les pueda generar, pues, bueno, pues eso, ¿no? Sentirse reflejados y que de alguna manera puedas ayudar a otras personas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué papel juegan los valores en vuestra vida, ¿no? Con todo lo que habéis vivido, porque me has hablado de la empatía, como de una manera inconsciente
estuvo ahí, ¿no? ¿De qué manera los valores te han podido ayudar a ti y a tu familia en toda esta historia? Yo creo que es vital, ¿no? Para mí ha tenido todo esto un giro que yo lo pude descubrir. Es como que tú tienes una voz inconsciente que te abre y te dice, esto marca tu vida, por ejemplo, un valor, ¿no? Pero no lo tienes tan consciente. Y de hecho, cuando yo recibí la promoción con ustedes, descubrí ya a toda luz de que uno de mis valores era el divertirse. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y cómo encuentras diversión en medio de todo esto? Y yo creo que parte yo creo que parte del principio de cómo nos enseñan a ver ciertos episodios en la vida. Porque claro, a uno desde pequeño le enseñan que la diversión es solamente en momentos de felicidad, ¿no? O cuando todo marcha bien. Pero nos enseñan a que no es posible divertirse también en medio del caos. Y resulta que yo te podría contar infinidad de anécdotas en donde mi esposo, yo, Eva y hasta Pedrito, en hospitales, por ejemplo, hemos estado, pero matados de la risa, ¿no? Viviendo cosas que tal vez la gente no se imaginaría y que tal vez la gente diría como, ¿qué te puede divertir en un hospital? Pero creo que también ese valor de la diversión te enseña a desarrollar estrategias para justamente encontrar en medio de la oscuridad esos pequeños destellos en donde tú dices, bueno, el camino de la vida uno se lo puede gozar aún en esos periodos de oscuridad. Y hemos aplicado también el tema del merecimiento, de que merecemos divertirnos, ¿no? Merecemos divertirnos a pesar de vivir esto. Solo que hemos cambiado tal vez de ojos a la situación, donde normalmente otros verían una cruz, nosotros hemos decidido conscientemente no hacerlo. Y yo creo que para eso también hemos aplicado el valor de la determinación. ¿Sí? Como familia, en mi caso personal, es esa determinación para decirte, sí se vale llorar, sí se vale dar, porque yo, Laura, he tenido momentos en que he odiado al universo entero. Pero creo que la determinación también te ayuda a entender que tienes derecho a eso. Porque en la determinación también tú tienes, como valor, tú tienes la capacidad para muchas veces decir, ya no puedo más, necesito ayuda. ¿Sí? O también para decir como, no me tengas pena, yo no necesito pena. No necesito pena de nadie, no necesitamos como familia pena, porque finalmente la pena no colabora, no ayuda, no construye, no edifica. Y hemos visto también la importancia del valor de la amistad. Y cuando hablo de amistad no me refiero solo al tema de amigos, ¿no? Sino a la amistad que encuentras en ese ser humano, sea pareja, sea papá, mamá, hermanos, familia extendida, incluso a veces la amistad que encuentras, mira lo que a mí me ha pasado, que a través de la historia de Pedro uno va conectándose con personas que viven cosas similares o cosas diferentes. Y yo te puedo decir que tengo amigos que no conozco en vivo, no conozco y aún así ha habido una conexión increíble porque me han sostenido a mí y yo les he sostenido y empieza todo ese desafío en donde tú dices, para todo esto yo necesito un valor adicional que es el perdón. El perdón a todo lo que ha sucedido, el perdón a los errores que la gente cometió, el perdón a mí misma. Porque no creas que en medio de toda esta historia en muchos momentos uno siente culpabilidad, ¿no? Como, ¿qué demonios hice? ¿Por qué pasó tal cosa? Tal vez debí esto, hubiera esto. Y empiezas a azotarte, pero de una forma durísima. Y yo creo que el valor del perdón te enseña a hacer el luto que necesitas. El valor del perdón a mí me enseñó, por ejemplo, a hacer el luto del hijo que uno quiere cuando está en el embarazo, pero que yo no tuve. Y a raíz del valor del perdón, yo acepté que ese hijo que yo tengo es perfecto tal y como es. Y que no le iba a pedir nada que él no me podía dar, porque él no vino acá para cumplir mis sueños ni mis expectativas. Y mientras yo más, no, pero es que tiene que esto, pero tiene que llegar a caminar, pero no sé cómo, le estaba poniendo un peso que él no merece. Y me lo estaba poniendo a mí. Para eso a nosotros nos sirvió muchísimo el valor del perdón. Bueno, es alucinante escucharte, de verdad, ¿eh? Es impresionante porque yo creo que lo que estás explicando, hay tanto crecimiento detrás de una vida. O sea, hay personas que en toda una vida no aprenden lo que tú estás resumiendo, ¿no? Madre mía, de
de verdad, es una pasada, Gabriela. ¿Qué les dirías? ¿No? Para mí es importante, vosotros que habéis vivido una situación así, ¿qué les dirías a personas que no, a lo mejor no están viviendo exactamente la misma situación, ¿no? Pero sí que pueden conectar emocionalmente con las mismas sensaciones que tú estás explicando, ¿no? Porque hay momentos o situaciones en la vida que no son las que tú has esperado, las que tú tenías en mente, tal cual tú pensabas, que te ponen a prueba, ¿no? Que te ponen en un límite de tomar decisiones, de tú estar mal. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas, ¿no? Me encantaría responderte esto también desde cómo yo creo que inicio a ver la vida con otros ojos, ¿no? Es que, claro, cuando esto pasa, la vida te cambia, pero también te destruye tu antiguo ADN. Y no te das cuenta que eres otro hasta que regresas los ojos atrás y dices, yo viví todo eso, ¿cómo? Es que es a veces, como tú decías, difícil de creer, difícil de entender, y mucho más difícil de entender como que lo mires tal vez con tanta gracia, pero como te decía, atrás de la gracia no voy a jamás ocultar que ha habido momentos de desesperación, angustia, etc. Entonces, fíjate que yo lo que puedo decir es lo siguiente, y que es lo que yo tal vez en algún momento necesité y no encontré. Yo decido ser coach ontológica por mi hijo. Empiezo una formación de ser en la que yo digo como, ¿por qué? ¿Por qué me muevo a esto? Porque en la situación en la que yo vivía, yo podía encontrar muchos guías, muchos ejemplos de vida, como tú dices, ¿no? No es que yo soy un ejemplo ahora, yo soy un humano que vive la situación de manera que no podría juzgar jamás de cómo lo viven otros. Es eso a mí lo que me mueve, el tema de comprender a los demás sin ponerme, como te decía, como referente a seguir, sin ponerme como, mira, ven, yo te guío a mi conocimiento, a cómo yo llegué al estado zen en medio de esta guerra, sino más bien a cómo yo te puedo sostener. Entonces, lo que yo puedo decir a las personas es justo eso, ¿no? Es fácil hablar de la empatía, pero a veces es importante, por ejemplo, ser empático con uno mismo. De eso parte para mí muchas cosas, ¿no? El ser empático contigo es bajarle mucho las expectativas y el estándar que uno se pone a uno frente a situaciones complicadas. Porque normalmente uno ya se pone la vara aquí, ¿no? En situaciones de voy a alcanzar una meta, un objetivo, etcétera. Y cuando uno llega acá quiere más. Pero en situaciones complicadas uno se exige y se da palo el triple, porque lo que uno busca es salir de esa situación complicada. Y mi sugerencia, no voy a aconsejar nada, mi sugerencia es vive ese momento también, vive esa complicación, vive esa tormenta, porque la planta para crecer necesita echar raíces en la oscuridad, en la tierra. Y tal vez ahora es el momento de la tierra, del lodo, de la dificultad, de si creces y floreces o no, pero necesitas vivirlo. Lo único que podría decir es no te permitas instalarte en esa oscuridad. Vívela, transítela, pero no te estanques en ella. ¿Sí? Y cómo haces como sostente de esa tribu, ya sea tu familia, tus amigos. Busca las herramientas que te sacan a veces del subsuelo donde uno se encuentra. Y también tente compasión, tente tolerancia a ti, porque estás viviendo alguna situación que no es fácil, no es sencilla. No hay historias peores o menores en cuanto a dificultad. Hay historias y cada uno lo vive a su manera, ¿no? A su emocionalidad. Todo es respetable. Entonces, vívelo, porque también de eso vas a sacar frutos espectaculares. Eva me enseñó, por ejemplo, como mi hijo ciego ve con los ojos de su corazón. ¿Sí? O sea, me enseña eso una niña que en su momento me dijo a los 3 años eso. Y ahí me di cuenta de como qué tanto necesitas retornar a lo primario. ¿Qué es lo primario? Es como tu ser, ¿no? Como date un respiro, ¿no? No hace falta que te ajustes tanto en el cuello, más en una situación difícil. Es fácil ver lo que nos falta y es muy difícil concentrarse también en esos pequeños poderes que la situación, por más caótica que sea, nos está mostrando y nos quiere revelar algo de nosotros. Yo creo que también las personas a veces no es como... estamos en un momento de la sociedad que justo con lo que estás diciendo, ¿no? De cuando estás pasando un mal momento, una situación,
el permitirse pasar por ahí, ¿no? Como dices, ¿no? Permítete estar, no quedarte ahí anclado, ¿no? Regocijando, pero sí el permitirnos pues, poder estar mal, ver qué necesitamos para qué información está habiendo ahí, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender de todo eso? Con la particularidad, ¿no? de lo que estáis viviendo, de lo que habéis vivido, ¿cómo enfocáis la vida, ¿no? Porque eres una tía, ¿no? Sois unas personas como con esa actitud positiva, ¿no? También estás transmitiendo esa esperanza, ese optimismo. Entonces, ¿cómo enfocáis vosotros, ¿no? Con todo lo que habéis vivido, ¿cómo miráis hacia adelante? Sabes que a veces con Johannes somos, a veces sí que tengo la suerte, ¿no? Mira que él es alemán, yo soy ecuatoriana, y eso también ya da una diferencia y un reto cultural gigantesco, enorme. Y eso ha determinado también cómo llevamos no solo la relación, sino la familia y el caso de Pedro Felipe. Yo creo que el enfoque personal y como familia es a veces no un día a la vez, no. Con nosotros es un segundo a la vez. Sí, es un segundo a la vez, pero ese segundo no con de la boca para afuera, cuando uno dice voy a vivir el día, y mentira, estás pensando en el ayer o en el futuro, sino cómo te centras a gozar desde el café que te tomas, desde la mirada de tus hijos y a veces también esas partecitas amargas de las cosas. Es como cuando no puedes descubrir a qué sabe el limón si no lo pruebas. Yo decía siempre, ¿por qué nos enseñan siempre que la vida tiene que ser felicidad y todo eso? Y está bien que nos enseñen, pero no nos enseñan que el otro lado también tiene su potencia y su poder para desarrollar tus capacidades, valores y fortalezas humanas, ¿no? Entonces yo creo que mi enfoque y nuestro enfoque como familia es humanizarnos más. ¿Por qué digo humanizarse? Porque yo creo que estamos perdiendo humanidad cuando nos visualizamos a nosotros mismos como máquinas de trabajo, máquinas de hacer dinero, máquinas de poner buena cara al mundo, máquinas de dar resultados en cualquiera que sea esto. Tengo que ser buena esposa, tengo que ser buena madre, tengo que ser buena esto. Entonces, para nosotros el enfoque también es no comparar con lo que nos enseñaron que tenía que ser la vida. El típico que te enseñan, ¿no? Cómo creces, estudias, bla, bla, te gradúas, te casarás, la casa, los hijos. Es la historia maravillosa que nos compramos desde niños. Yo creo que no nos compramos, sino que nos perforan el cerebro y le meten con una jeringuilla. y yo creo nos venden. Y el enfoque para nosotros como familia, porque lo hemos hablado, es que Johannes también con el tiempo se formó para ser coach. Después de que yo también le lavé el cerebro. No, mentira. No. Y bueno, entonces nosotros lo que nos descubrimos también en medio de todo esto, que el enfoque es desaprender lo que no nos beneficiaba para esta situación en la vida. Porque a veces eso que uno cree que no, esto me enseñó mi mamá y a ella le fue espectacular. Bueno, en mi historia no. Mi mamá tuvo tres hijas sin discapacidad. ¿Qué puede saber ella de eso? ¿Qué me puede aportar? Y no porque ella no quiera aportarme, sino porque no lo vivió. Entonces, ser respetuosos con la propia historia y no querer comparar la historia con la historia de otro, ¿no? Mira que en algún momento con Eva yo tuve un episodio en el que cuando ella es bebé y bueno, yo le daba de lactar, yo tuve el choque de mirada con Eva, ¿no? Y en lugar de ser un momento mágico, para mí fue fuerte, porque yo sabía que no iba a tener ese choque de mirada con Pedro Felipe. Y después empecé a pensar, me dije, y tal vez nunca voy a tener como el niño a quien lleve a jugar fútbol, y tal vez nunca me va a decir mamá, y etcétera. Y entré en un shock, en una turbulencia tan fuerte, donde me di cuenta que esos eran mis ideales aprendidos. Y ahí tuve que romperme en pedazos para descubrir, él no me va a dar eso, pero ¿qué sí me va a dar? Entonces aprecia lo que sí me está dando, ¿no? Porque claro, yo quería la comunicación verbal, la comunicación de mami, dame esto, mami, te amo, mami, lo que sea, y yo no tenía eso. Y probablemente no lo voy a tener. Pero yo aprendí a poner nombre a las cosas también, y a decir como, mira, cuando él hace este sonido, él me dice que me ama, porque yo lo siento. Y yo lo elijo así, aunque otros puedan decir, estás loca, eso no es nada, es un sonido. Pero y empieza una dinámica en la que incluso cuando yo le digo te amo, solamente cuando le digo te amo, hace ese sonido específico. Es finalmente también la conexión del corazón y el enfoque que tú quieres para
para poder, no solo, a mí no me gusta la palabra sobrevivir, porque si yo te digo, yo hago todo lo que sea para sobrevivir en esta historia, no estoy valorando mi historia, sino el poder para gozarme ese niño, que es un hermoso, tiene sus berrinches también, es muy caprichoso a veces, es muy gracioso a veces, y ya, es un pasito a la vez, ¿no? Probablemente en 5 años las cosas serán distintas, no lo sé. No sé ni siquiera cuándo vamos a volver a estar los 4 juntos ya en un lugar, ya. Pero esto me está dando algo también muy poderoso a mí, a nosotros los 4. Y también el hecho de cómo volver esto a algo que no solo sea, como tú dices, para como los padres con niños con discapacidad, sino cómo conectas a veces con los matrimonios, ¿sí? Cómo puedes tal vez dar unas píldoras de, no sé, de tranquilidad a otros sosteniéndolos, ¿no? No es una historia para comparar, pero sí que pienso, ¿no? que queráis o no queráis, sí que empoderáis, ¿no? Porque muchas personas se pueden ver reflejados en vosotros, y muchas personas a veces puedes sacar fuerzas, porque escuchándote hay mucho aprendizaje que te puede servir para muchas situaciones, ¿no? De lo que habéis vivido, y a lo mejor hay personas que se pueden empatizar con toda la parte que tú has explicado de pareja, ¿no? De cómo habéis encontrado vuestros espacios, cómo habéis visto que es necesario pasar tiempo juntos, cómo ante diferentes opiniones, al final, ante una situación importante o decisión, hay que ver cómo uno se pone de acuerdo, y como familia, ¿no? Cómo habéis gestado eso, ¿no? Y cómo enfocar. Entonces ahí hay muchos aprendizajes que a muchas personas le pueden servir. Yo creo que sí que sois ejemplo a nivel de, ¿no? Yo creo que es una historia que ha de ser contada porque puede ayudar a muchas personas, en ejemplo de superación, ¿no? En ejemplo de para nada lástima, porque tú lo has dicho, y digo, es que lo que menos yo creo que vais a generar es eso, porque hay mucha fortaleza ahí. Tendemos mucho a compararnos, ¿no? En esta sociedad de yo hago, si este ha hecho esto, yo ahora tengo que hacer esto, porque si no, entonces no estás conectando con tus posibilidades y con lo que tú quieres, que no tiene por qué ser lo que quiera el de al lado, ¿no? ¿No? Entonces, yo de verdad, de corazón te quiero dar las gracias, porque escucharte a mí me emociona un montón, de verdad. Es que hay tanta serenidad, hay tanto aprendizaje que las personas pueden extraer de ahí. Como tú bien decías, cada vez quizá nos estamos deshumanizando más. El tema de la pandemia, pienso que en algunas situaciones tampoco puede que esté ayudando, en esto de tenernos separados, tenernos amordazados, el contacto, ¿no? Yo que soy de contacto físico. Entonces creo que tenemos que encontrar la manera de seguirnos apoyando, seguirnos ayudando, y encontrar más que nunca esas conexiones entre los seres humanos, ¿no? En esa parte humana, que estoy tan de acuerdo contigo también, ¿no? De esas exigencias, de esa rapidez de la vida. Y parar, ¿no? a reflexionar sobre todo lo que has explicado. Así que muchísimas gracias por querer compartir con todos nosotros, y bueno, y vamos a estar en contacto. No, yo gracias a ti, gracias de todo corazón por abrir la posibilidad también a esto. Gracias por la formación que yo recibí, que para mí fue oro porque hablar de valores de memoria es fácil. Y uno lo hace toda la vida, pero cuando pones los pies en la tierra con tus valores y te das cuenta si los ejecutas o no, si los vives o no, ya es otra historia. Es otra historia y cambia muchísimo las cosas. Me ha servido muchísimo esto para, desde mi historia, desde los conocimientos de coaching ontológico, hacer talleres, hacer cosas y lo que tú decías, conectar. Más allá de enseñar, conectar, porque a veces la conexión emocional enseña más que temas pedagógicos, y estoy en eso, y bueno, te agradezco mucho con todo mi corazón. Ha sido un placer, un honor conversar contigo, Laura. Un besito, Gabriela, a ti y a toda tu familia. Espero que juntos podáis estar un poquito otra vez todos juntos. Pero el por qué es porque vale la pena, porque su vida vale la pena ser vivida, porque puede tener sufrimientos a veces como todos, a nadie le gustaría tener una cirugía, claro está, pero también se divierte mucho, se le ve mucho gozar en muchos momentos de su día a día, de su vida con su familia,
cuando juega con su hermana. Entonces, ¿por qué? Por amor y porque creemos en él. In den letzten Minuten konntet ihr mehr über unser Leben als Familie und unser Leben mit Perrito kennenlernen. Y les invitamos a seguir con mucho cariño la historia de nuestro Principito. Si te ha gustado este vídeo, pues entonces te pido por favor el valor de compartir. Puedes ir abajo y compartir este vídeo con las personas que creas, a las que puedes ayudar. Puedes suscribirte en nuestro canal y darle a esa campanita para que realmente te avisemos de esos contenidos que van llegando y que son interesantes. Y por último, te queremos pedir que por favor en la parte de comentarios nos digas sobre qué te gustaría que habláramos y compartiéramos contenido de valor para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo.